Vamos a dar inicio al acto que sabéis que hacemos todos los años, conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Primero y principal, quiero dar las gracias a quienes estáis aquí, porque el mero hecho de estar aquí ya supone un convencimiento de cosas que hay que hacer para el futuro. Os agradezco que estéis aquí. En segundo lugar, quiero dar las gracias a, no sé si lo habéis visto, a la entrada hay un lazo que todos los años ponemos flores naturales y este año hemos querido hacerlo de manera distinta. Entonces, con 2 monitoras, distintas mujeres y en el centro de la mujer han trabajado con botellas, porque todo eso está hecho con botellas de plástico, y han hecho entre ellas un grupo y han estado pues todo este mes trabajando, creo que eran todos los viernes, no me acuerdo el día, eran viernes, vale, 2 días a la semana, se han unido y han terminado haciendo ese lazo que ha quedado, la verdad, ha quedado genial. Yo creo que es más bonito que nunca y fijaos que no se ha hecho con flores naturales, con lo cual muchísimas gracias por su colaboración, porque el trabajo es suyo, evidentemente. Nosotros hemos puesto el hierro, que pesa muchísimo, aviso, pero ellas han puesto todo el trabajo y el cariño. Bien, el acto de hoy sabéis que normalmente termina con la lectura de un manifiesto, que luego leerá la concejala de Igualdad, pero este año vamos a empezar con lo que tengo a mis espaldas. Y es una lectura, no sé si llamarle relectura, ¿no? Una lectura distinta de algo que se llama El verdadero final de la Bella Durmiente, que tiene que ver mucho con violencia de género y amor romántico. Lo va a hacer la Asociación de Mujeres del Donadío, que están aquí preparadas y yo ya les dejo, yo me quito del medio y ya os dejo a vosotros el escenario. Gracias. Bueno, pues muchos días y gracias por estar aquí. Yo voy a explicar así muy someramente lo que es el amor romántico. Y para que los niños me entiendan, pues el amor romántico es este amor que todas las princesas Disney, ay, 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 te quiero mucho, yo moriría por ti, no puedo vivir sin ti y todo ese tipo de cosas. Pues entonces este amor romántico, que es así como nos lo han enseñado precisamente con los cuentos y con muchas películas, pues se crea ahí un caldo de insatisfacción y las mujeres no están contentas porque tienen que ser obedientes y los hombres sí están muy contentos porque son ellos los protagonistas y los poderosos. Pero ¿qué pasa cuando las mujeres no queremos seguir a ese personaje ingenuo y benéfico? Pues que entonces el hombre se pone muy nervioso y es cuando empieza la violencia. Y ya no solo son golpes, sino que a veces también hay asesinatos. Y bueno, este cuento lo bueno que tiene es que tiene un final distinto, que no es el comieron perdices y vivieron felices, sino que sigue más allá de la boda de la princesa y el príncipe. Y además incorpora unos personajes que está muy bien que los tengamos en esta vida, porque va a ser el servicio del palacio, la cocinera, la doncella, que van a ayudar mucho a la princesa a salvar su vida, a la princesa y a su hijo. Y eso es lo que nosotros necesitamos, esa red de apoyo y estar pendiente siempre, bueno, no hay que estar pendiente con los ojos mirando a ver, pero sí echarle una mano a las personas que están sufriendo esta calamidad. De modo que, además somos abuelas, o sea que nos pega contar cuentos. Vamos a empezar. Comenzamos. Todo el mundo sabe que cuando el príncipe azul despertó a la Bella Durmiente tras un sueño de 100 años, se casó con ella y llevando consigo a la mayor parte de sus sirvientes, la condujo montada a la grupa de su caballo hacia su reino. Pero ignoro por qué razón casi nadie sabe lo que sucedió después. Pues bien, este es el verdadero final de la Bella Durmiente. El reino donde había nacido el príncipe y del que era heredero estaba muy alejado del de su esposa. Tuvieron que atravesar bosques, praderas,
valles y aldeas. Allí por donde ellos pasaban, la gente que conocían su historia salían a su paso y le obsequiaban con manjares, vino y fruta. Así iban tan abastecidos de cuanto necesitaban que no tenían prisa por llegar a su destino. No es de extrañar, pues aquel era su verdadero viaje de novio y estaban tan enamorados el uno del otro que no sentían el paso del tiempo. Poco a poco, y sin que apenas se dieran cuenta, fueron pasando los días, los meses, y la princesa comunicó al príncipe que estaba embarazada y que su embarazo ya era bastante avanzado. Entonces comprendieron cuánto estaba durando aquel viaje que luego recordarían como una de las cosas más hermosas que le había pasado. Día a día iban adentrándose en tierra oscura. Los bosques se hacían más y más apretados y difíciles de atravesar. La princesa sentía un oscuro temblor y se abrazaba al príncipe, dividida entre el amor y el miedo. Ya no acudían gentes a recibirles con presentes y músicas. Los sirvientes estaban bastante inquietos. Incluso alguno de ellos huyó durante la noche, de modo que el séquito era cada vez menos numeroso. ¿Acaso? Pensó la princesa. ¿Será un bosque embrujado? Porque en ocasiones pudo distinguir entre los helechos y la alta hierba criaturas que ella jamás había visto antes. Cuando por fin decidió preguntar al príncipe el porqué de aquellas apariciones, se dio cuenta de que él no parecía haberlas notado. Es más, no se mostraba inquieto ni temeroso, sino más bien tranquilo y confiado. Estamos ya en tierras de mi padre, dijo, y el príncipe parecía satisfecho. ¿Este es tu reino? Le preguntó llena de inquietud al príncipe azul. Pero él la abrazó y le dijo: mi reino eres tú y yo soy tu reino. Tras lo cual, ella no supo qué contestar y sus pensamientos se desviaron hacia otro asunto mucho más placenteros. Un día, la princesa se sentía ya en su entraña los jugueteos del niño que llevaba dentro. Preguntó: cuando me despertaste con un beso, los árboles, las flores despedían un maravilloso perfume que nunca olvidaré. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué han desaparecido el canto de los mirlos, las flores y el sol? El príncipe contestó: es que entonces era primavera y ahora se acerca el invierno, pero eso a nosotros, ¿qué nos importa? Y se abrazaron y se amaron y todo lo demás desapareció a su alrededor. Y a pesar de todo, a medida que se adentraban más y más en el bosque, más y más iba encogiéndose el corazón de la princesa, ovillándose en sí mismo. Y por fin, un día, sobre un montículo rocoso, rodeado de niebla, apareció la silueta de un castillo. Parecía formar parte de la niebla. Era en sí mismo como una figura hecha de niebla aún más oscura. ¿Este es tu castillo?, preguntó tímidamente la princesa. Pero claro, cuando se han pasado 100 años dormida, es natural que cuanto se presente a tu mirada resulte un poco raro. ¿Y el tuyo?, dijo alegremente el príncipe, que no parecía acusar lo tenebroso del ambiente. ¿Qué es esa cosa negra y viscosa hacia la que vamos?, preguntó la princesa. Pero el príncipe azul parecía tan feliz que no entendió del todo la pregunta y solo dijo: es el castillo donde tú serás reina, mi reina algún día. Los enamorados dicen a veces cosas así y es mejor no hacer demasiado caso. Pero quien las oye se siente muy satisfecho. Y así se sintió la princesa. Como desconocía tantas cosas y era consciente de su ignorancia de 100 años, no dijo nada.
La princesa atravesó los umbrales del castillo. Esperaba que por fin algo o alguien alegrase su llegada. Entonces vio que en el marco de la puerta se alzaba una silueta entre la luz de las antorchas. Era alta y delgada y, por supuesto, majestuosa. La princesa comprendió casi enseguida que se trataba de su suegra, la reina madre, que se llamaba Selva, pero no acertó a ver su rostro, ya que las sombras de la tarde lo ocultaban. Tal y como le habían enseñado desde niña, la princesa inició una reverencia, pero el príncipe rodeó con su brazo su cintura y la ayudó a subir los escalones. No parecía intimidado, sino más bien alegre, y acercándola a su madre dijo: Abandona los protocolos. Esta es mi madre y también será la tuya. Abrazaos y nada de reverencias ni cosas parecidas. Algo como un leve temblor llegó hasta el corazón de la princesa, pero el príncipe ya la había empujado hacia su madre y se sintió estrechada por unos brazos tan fuertes y duros como cadenas de hierro. Más tarde, cuando al fin pudo ver su rostro a la luz de las antorchas, era delgado y muy pálido, coronado por cabellos tan negros como los podría tener una muchacha de 20 años. Tenía ojos negros, grandes, con el contorno muy oscuro, y sus pupilas, también muy grandes, lucían amarillas y fosforescentes como el azufre. Sus manos eran largas, con dedos muy delgados. Al extremo de sus dedos tenía unas uñas largas, bien cuidadas, que se curvaban levemente como caparazones de crustáceos. Según pudo comprobar luego, la reina madre era vegetariana, pero no despreciaba el vino, todo lo contrario. Entonces podía descubrirse en aquellas pupilas una llama medio oculta, capaz de prender fuego a cuanto mirarse. Respecto al rey, padre del príncipe azul y esposo de la reina Selva, se encontraba muy lejos de allí, ocupado en alguna de sus continuas guerras. Ni siquiera se había enterado de la aventura nupcial de su hijo. La princesa tuvo la sospecha de que el rey se hallaba muy a gusto fuera del castillo y de sus tierras, guerreando, por deber o por placer. Así pasaron los días, los meses, y todos parecían felices. Al poco tiempo, la princesa dio a luz una niña, tan hermosa como la primera luz de la mañana, y quizás por eso la bautizaron con el nombre de Aurora. Como recordaban las vicisitudes que había acarreado el bautizo de la princesa, decidieron de buen acuerdo bautizarla en la más estricta intimidad, sin invitaciones de hadas ni cosas de esas. La pequeña Aurora crecía tan bonita como su madre y tan simpática como su padre. Cuando cumplía apenas un año, la bella durmiente quedó de nuevo embarazada. Y pasado el tiempo de rigor, la princesa dio nuevamente a luz, esta vez un niño. Y era muy hermoso, incluso más que su hermana, que ya es decir. Y por eso decidieron ponerle por nombre Día. Cuando Día tenía 3 años, cierta mañana, en el que el sol doraba los trigales lejanos, el vigía lanzó desde su torre una llamada de su cornesura. No tardaron en saber lo que ocurría. Aquello que les había parecido una tropa agresiva no era más que un maltrecho resto de tropas. Pero no era esto lo peor. El rey venía derrotado y malherido, tendido en un carro y con el rostro tan blanco que poco bueno podía esperarse de él. Cuando le trasladaron a su aposento, el rey, aunque maltrecho, parecía un hombre animoso y aún tenía ganas de bromear. Pero no preguntó por la reina, ni ella se presentó a él, no se acercó a su lecho. Al día siguiente, el rey llamó a su hijo a su lado. ¡Hijo mío! Dijo con voz bien audible. Me alegro mucho de que te hayas casado con una princesa de linaje tan claro, aunque pobre, pero es muy bella y te ha dado hijos sanos, fuertes y hermosos.
Al llegar a este punto de su discurso, el rey vaciló, porque sus fuerzas se acababan. De todos modos, aún tuvo restos para continuar. Tú eres mi hijo, y en cuanto yo me muera, cosa que ocurrirá de un momento a otro, serás el rey de este país. Por tanto, te ordeno que prosigas la lucha que yo he interrumpido momentáneamente y que venzas a mi enemigo Zofogrino. Hasta que no consigas esto, no podrás ser coronado rey y no regresarás a este lugar ni hallarás reposo en la tierra si no lo haces así. Mi fantasma y mi rencor te perseguirán a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a los hijos de... Cuando llegaban a su tataranieto, la voz y el corazón le fallaron. Y el rey murió como muere todo el mundo y como moriremos nosotros algún día. Llovió mucho, cayeron las hojas de los árboles. El príncipe seguía con pocas ganas de guerrear, pero empujado por la reina Selva, que le recordaba la promesa hecha a su padre, el príncipe azul se despidió de la princesa, de su hijito y de su madre, que por cierto no parecía muy llorosa. Aunque claro, estaba una reina, como es debido, no llora jamás en público. De modo que, una tarde triste, partió con su hombre hacia los lejanos campos de batalla, donde al parecer le aguardaban los huestes del feroz Zozobrino, al que jamás había visto ni en pintura. El día después de su partida, de su hijo, la reina madre apareció súbitamente en todo su esplendor. Mandó llamar a la princesa, acompañada de su hijo, a sus habitaciones. Cuando la estuvo delante, dijo: Querida niña, este castillo es demasiado triste y oscuro para una criatura tan linda y alegre como tú y para unos nietecitos tan llenos de vida y alegría. Mientras dure la ausencia de mi hijo, vamos a trasladarnos a una hermosa finca llena de verdor, flores y pájaros. Allí esperaremos el regreso de mi hijo, el que será nuestro amado rey. Parecía contenta y por primera vez la bella durmiente vio su sonrisa. Pero en lugar de alegrarla, aquella sonrisa la estremeció. Dos largos, aunque eso sí, blanquísimos colmillos la flanqueaban. Luego, tan rápidamente como había aparecido, desaparecieron. Al día siguiente, cuando la princesa despertó, los preparativos de la mudanza ya estaban en marcha. Señora, dijo en cuanto le fue posible alcanzar a su suegra. Se le hacía muy difícil llamar la madre a alguien que no fuera aquella que recordaba con amor y ternura. ¿dónde están mis servidores? Aquellos que me han acompañado tantos años. La reina madre contestó: Niña, no te preocupes. He dispuesto que nos acompañen cuantos necesitamos y que nos sirvan como debe ser. Allí donde vamos reinan la paz y la tranquilidad. Por más que la reina madre dijera que el lugar donde se dirigían estaba no muy lejos, la verdad es que llevaban ya 3 días de camino. Les acompañaban únicamente los soldados de la guardia personal de la reina Selva. Era la primera vez que la princesa los veía. Su montero mayor, Silo, y una anciana muda que la reina había nombrado doncella personal de la princesa. Y esto la inquietó bastante, porque se hallaba sola con su hijito, aún tan pequeño, en manos de su suegra. Al 4.º día de viaje, después de atravesar un bosque espeso y oscuro, apareció en un claro una gran casona de 4 pisos. Cuando la reina madre descendió de su carroza, la princesa comprobó que le había seguido hasta allí un cortejo nunca visto por ella hasta entonces. Eran criaturas sacudidas como casi todo el tiempo por alguna especie de risilla interior, maligna, recóndita, vieja como el mundo, y pensó que no se trataría de una raza que ella desconocía. Después de mi sueño de 100 años, ¿cuántas cosas han cambiado en este mundo? Pensó la princesa.
Calla, calla y no reveles tu ignorancia. Aquella noche cenaron abundantes platos con carne y pescado. La princesa se preguntó extrañada: ¿Es que mi suegra ha dejado de ser vegetariana? Cuando la princesa llegó a su aposento, estaba a punto de acostarse en el gran lecho cubierto de sábanas perfumadas de espliego, cuando se dio cuenta de que una espesa cortina de hiedra tapaba casi completamente sus ventanas. No dijo nada. Era muy tarde cuando el sol, abriéndose paso con un gran esfuerzo entre las hojas de la hiedra, consiguió penetrar en la habitación de la bella durmiente. Hacía rato que los pájaros revoloteaban en el jardín. La princesa prestó atención a sus parloteos y lo que les oyó decir cada vez más claramente fue: Niña, niña, escapa de este lugar. La princesa quedó con cierta inquietud dentro del corazón, pero sus hijos estaban contentos y correteaban felices por el jardín, como no lo habían podido hacer en el viejo castillo. Un día, contemplando la hiedra que tapaba sus ventanas, dijo: Hiedra, amiga hiedra, ¿por qué cubres como una cortina mis ventanas? Y entonces, por primera vez en su vida, entendió las voces de la hiedra, a través de la brisa que se filtraba entre sus hojas. Niña, querida niña, cubrimos tus ventanas para que nadie, ni los pájaros, ni los bosques, ni las altas ramas del jardín, vea lo que ocurre dentro de estos muros. Un frío viento se levantó de pronto allí afuera. La reina madre, contemplaba largo rato y con deleite a sus nietos mientras jugaban en el jardín, y cuando llegó la noche y todos en la casa estaban ya acostados, la reina hizo llamar a su aposento a Rago, el cocinero. Cuando Rago se halló frente a ella, solo acertó a hacer una reverencia y mirar al suelo. Los amarillos ojos de la reina madre se mostraban en todo su esplendor, desprendían llamas. ¡Rago! Debes cumplir una orden mía sin la más pequeña vacilación. De lo contrario, el castigo que recibirás será horrible, no solo para ti, sino también para tu mujer y tus hijos. Rago, pálido y tembloroso, murmuró: Sí, majestad, vuestras órdenes serán obedecidas, tal y como mandéis. Rago, eres un excelente cocinero, por lo tanto, deseo que mañana por la noche me ofrezcas un plato muy especial. Deseo que mañana por la noche me presentes bien guisado a mi nietecito Día. De lo contrario, tus hijos, tu mujer y tú mismo seréis la comida de mi jauría. De modo que ahora, y sin decir palabra, desaparece de mi vista. Excusa decirte que solo Silo, mi montero mayor, sabe lo que te acabo de ordenar. Rago se retiró y solo cuando su mujer, la bondadosa Irina, le tendió los regordetes brazos, él pudo por fin romper a llorar con toda su alma, y Irina, como él, solo pudo llorar y llorar. Estaba Rago y su mujer llorando, tras conocer la orden de la reina selva, cuando oyeron llamar suavemente a la puerta. Con manos temblorosas, Irina entreabrió la puerta y casi se desmaya cuando vio que se trataba del montero Silo, que en la mansión era casi tan temido como su ama. Silo procedía de lejanas tierras y, por lo tanto, hablaba una lengua desconocida para todos. Sin embargo, hablaba con Berro, el hijo mayor de Rago, que solo tenía 5 años, pero que al parecer le entendía perfectamente. Silo entró sigilosamente en la vivienda del cocinero, murmurando algunas palabras al oído de Berro. Berro se incorporó y, como sonámbulo, empezó a traducirle las palabras del montero. Yo,
Silo, no deseo más muertes. No quiero matar al príncipe Día. Dile a tu padre que mataré un cabritillo tierno y gordito. Lo traeré y él lo guisará con nabo, como quiere la señora, y lo servirá a su mesa. Y esconder al chiquillo Día allí donde la reina selva no lo encuentre, o todos moriremos. Rago y Irina se abrazaron, aliviados, pero en cuanto amaneció, todas sus preocupaciones y angustias volvieron a ellos. ¿Quién sería capaz de decirle a la princesa lo que había sucedido? La verdad que ninguno de ellos. Y así fue como Silo le explicó a él y a su madre que los llevaba a cazar, según había dispuesto la reina madre. Día se vistió muy contento. La princesa besó a su hijo con más cariño de costumbre, porque un raro presentimiento la invadía, y le dejó partir con el montero. Sin embargo, al poco rato, Silo regresó con el pequeño Día y entró sigilosamente en la casa por la puerta que daba a la cocina. Allí le esperaba Rago y Irina, que lo subieron hasta la alta guardilla. Cuando llegó la noche, Rago cocinó un cabritillo tierno y regordete, como podía haberlo sido el pequeño Día. Lo aderezó con nabos y tal como se lo había ordenado la reina selva. Tanto Rago como Irina temblaban, esperando qué diría la señora después de comerse el cabrito. Pero sentía más angustia si cabe, por lo que le esperaba la pobre madre del niño. Siguiendo la orden de la reina madre, el montero dijo a la princesa que Día se había adentrado demasiado en el bosque y se había perdido entre sus árboles. Seguramente se lo han comido las alimañas y malas criaturas que lo pueblan. Añadió. La pobre bella durmiente sintió como si le clavaran un puñal en el corazón. Se desmayó y tardó mucho en reponerse de aquella horrible noticia. Por el contrario, la reina selva devoró el cabrito con gula contenida durante mucho tiempo. Creyeron que era el pequeño Día. Finalmente, cuando hubo dado cuenta del cabritillo hasta la última arternilla, comentó: En su punto. Rago y Irina se abrazaron aliviados. A todas estas, la pobre princesa no podía consolarse de la ausencia de su niño. Una gran tristeza la llenaba. En la gran sala, donde solía pasar gran parte del día, la reina madre contemplaba el ir y venir de su nieta Aurora, que jugaba con su perrito. Parecía muy complacida en aquella contemplación. Aquella misma noche volvió a llamar al cocinero Rago. Quiero que mañana por la noche me sirvas en la cena con salsa de setas a mi nietecita Aurora. Si no cumples mis órdenes, ya sabes lo que sucederá a ti y a tu familia. El pobre Rago corrió a escaleras arriba en busca de su querida Irina, sin la cual, según se ve, no sabía dar ni 2 pasos. Querida Irina, Sollozó. ahora quiere comerse a la princesita Aurora. Irina dijo: Calma. Lo primero que debemos hacer es llamar a Silo, el montero. Silo les comunicó que debían cocinar una ovejita y esconder a la pequeña Aurora. Sí. Dijo Irina, que era la más decidida de los 3. Lo haremos tal y como dice Silo, y la engañaremos como la otra vez. Así lo hicieron. Cuando la princesa estaba descuidada, Irina se llevó a Aurora a lo más alto de la guardilla, recomendándole que, sobre todo, no hicieran ningún ruido, porque sus vidas corrían peligro. Después, con todas las clases de precauciones, la hizo pasar allí donde permanecía el príncipe Día, bastante aburrido el pobre. En cuanto vio a su hermana, saltó de alegría y corriendo a abrazarla. Irina se encargó de infundirles esperanza. No temáis, este escondite durará poco tiempo, puesto que en cuanto regrese vuestro padre, nuestro futuro rey, las cosas serán muy diferentes para todos nosotros. Los niños preguntaron inquietos: ¿Y mamá? No temáis por ella. Nosotros la protegeremos como hemos protegido a vosotros. Pero por lo que más queráis en este mundo,
no hagáis ruido. Como la vez anterior, el montero Silo mató una ovejita de apenas 1 año y la reina la devoró en un santiamén. Al final del banquete volvió a llamar a su presencia a Rago y le dijo: Más que en su punto. Si sigues así, te daré un titulillo y te asignaré algunas tierras por ahí. Al día siguiente, la princesa se despertó muy temprano, cuando apenas el sol penetraba por entre los restos de la yedra marchita. Despierta, niña, despierta. Decían los rayos del sol. Si un día echaste en falta a tu hijito Día, ahora te han arrebatado a tu hijita Aurora. Desesperada, la princesa se abalanzó hacia la camita de Aurora. Cuando la vio vacía, se sintió al borde de la desesperación. Gritaba y lloraba, pidiendo que le devolvieran a sus hijos, hasta que por fin la reina Selva se dignó aparecer y, abrazándola hipócritamente, fingió una gran pena mientras decía: Tus hijos han sido devorados. La princesa no se consolaba de la pérdida de sus niños y en lo más profundo de su ser alentaba la sospecha de que su suegra la estaba engañando. Recorría las habitaciones de la enorme casa y lloraba sin cesar. ¿Dónde está mi niña Aurora? ¿Dónde está mi niño Día? Estaba casi a punto de volverse loca. La reina Selva la llamó a su aposento y le dijo: Niña, tienes que hacerte a la idea de que tus hijos han desaparecido, devorados por los lobos, o quién sabe por quién. Tus niños, si he de ser sincera, eran unas criaturas muy revoltosas y curiosas, y desobedeciendo mis órdenes, entraron en el bosque. Pero en fin, no debes llorar demasiado, porque cuando regrese mi hijo, podrás tener muchos más hijos y te olvidarás de Día y de Aurora. La princesa quedó absolutamente horrorizada y pensó que hubiera sido mejor no despertar de su largo sueño para encontrarse en un mundo tan feroz, malvado y desconocido. Así pasó el invierno y un día amaneció la primavera. Un día Irina, con la excusa de llevarle un pastel recién cocido por su marido, acercó los labios a su oído y murmuró: No perdáis la esperanza, princesa. Y la miró de tal modo que por un momento ella pensó que todo había sido un mal sueño. Día tras día, por fin llegó el verano. Una mañana, un rayo de sol más potente que los otros atravesó la yedra y llegó hasta su lecho, cuando la bella durmiente le oyó decir: Baja al jardín, princesa, y no tengas miedo, porque este verano guarda para ti una gran pena, pero también la más grande de las alegrías, y la felicidad volverá a ti. El sol y la brisa la recibieron y por primera vez, después de tanto tiempo, se sintió viva y esperanzada. Empezó a recoger florecillas para hacer un ramillete que le recordara a sus hijos y, mientras cortaba los tallos, creyó oír las risas y voces de Aurora y Día. ¿Sabéis vosotras dónde están mis hijitos? Preguntó a las flores, pero aquellas flores no sabían nada. Algunos días más tarde, desde su ventana, la reina Selva contemplaba el ir y venir de su nuera entre las flores del jardín. El aire traía en aquellos momentos el olor del pan recién hecho. Las fosas de su nariz se ensancharon de forma poco corriente, más bien increíble, y apareció entre sus labios el brillo de 2 largos y afilados colmillos. Poco después llamó a Rago. Esta vez el pobre cocinero apareció ante ella más pálido que de costumbre y temblaba tanto que apenas podía dominarse. ¡Rago!, dijo la reina Selva sin compasión. Como las veces anteriores, cumplirás mis órdenes a rajatabla. De lo contrario,
Ya sabes lo que os espera a ti y a tu familia. En fin, no nos andemos con rodeos. Mañana por la noche quiero que guises con la mejor de tus salsas y aderezos a mi nuera, la princesa. Esta vez el pobre Rago ya no sabía a qué atenerse. Corrió, como era habitual, a refugiarse en los brazos de su valorosa mujer, cuando apareció nuevamente el buen montero Silo, que les tranquilizó. No os preocupéis, yo mataré una cierva en el bosque, porque una cierva es lozana y tersa, pero su carne es dura e incluso correosa. Guísala tal y como te ha ordenado la reina Selva y esconde a la princesa junto a sus hijos. Rago gimió. Que Dios se apiade de nosotros y que regrese pronto nuestro príncipe azul a las tierras de Zozogrino. Erina dijo. Buena falta no hace, pero no perdamos más tiempo. Fue Erina en busca de la princesa y le dijo: Señora, hacedme caso, solo deseo vuestro bien. No me preguntáis nada, pero si deseáis salvar la vida, acompañadme en silencio. Mientras tanto, había llegado la hora de la cena. La reina ogresa parecía haber perdido toda moderación y disimulo, pues bien vista de que nadie había descubierto su secreto, o eso creía ella, se sentía libre. En la cocina, Rago, Erina y el montero Silo, reunidos junto al fuego, esperaban ansiosos el resultado de la cena. No hay duda. Pensó la reina ogresa, con verdadera satisfacción. Esta es la carne de una mujer joven que ha pasado 100 años durmiendo. Es joven y vieja, dulce y prieta, melosa y resistente, tal y como yo esperaba cuando la veía pasear por el jardín. Había sido tan grande aquel festín y además acompañado de excelentes vinos que una vez acabada la cena cayó en un sueño y sopor tan profundo que la mantuvieron amodorrada en su lecho durante más de 15 días. El verano pasó y el otoño cubría ya los bosques de tonos dorados y llegaban hasta ellos las aromas del cercano bosque y los gritos de los pájaros. Los niños, gracias a la princesa, empezaron a entender su lenguaje. Dicen los mirlos que no desesperemos, porque nuestro padre vendrá. ¿Cuándo? Preguntaba ansiosa la princesa, pero los mirlos no lo sabían y emprendían su vuelo. Dice la yedra que no temamos, que mi padre vendrá. Decía Día. ¿Cuándo será eso? Interrogaba su madre. Entonces la yedra callaba. Pasó el otoño y llegó el invierno y volvió a florecer la primavera. Sin embargo, por más que el mundo se llenara de vida y alegría, ellos, la madre y los niños, permanecían encerrados en la guardilla. ¡Madre!, decía la pequeña Aurora. Yo quiero ir a coger flores y tejerme coronas de margaritas. Y la princesa le decía: No puede ser, calla, calla, hijita mía. En otra ocasión, Día dijo: Madre, quiero ir a los bosques y conducir las ovejas y los cabritillos y silbar y ser amigo del perrito Nicolás. Su madre le decía: Calla, calla, habla en voz baja y ten paciencia, hijo mío, porque un buen día oiremos trompetas por el camino y tu padre vendrá a sacarnos de aquí. Estaba ya muy avanzada la primavera, cuando una tarde se desató una gran tormenta. Tras la comida, sumisa en su sopor bastante profundo, la reina Selva dormitaba en sus aposentos, cuando de pronto el aire de la tormenta le trajo un especial olor.
Hacía tiempo que no sentía algo parecido. Se incorporó y olfateó el aire. Aún a través de la tupida cortina de la ventana penetraba aquel aroma, aquel especial tufillo que revolvía sus entrañas. ¡Qué raro! Diríase que... Eran aquellos olores que habían despertado su oscuro apetito. Hacía meses, quizá un año, que ya creía satisfecho con creces. Inquieta, saltó del lecho y, apoyándose en el largo bastón con el puño de marfil, que no abandonaba desde que su reuma se había agravado, empezó a subir las escaleras que conducían a la guardilla. Erina, que en aquellos momentos se hallaba en la guardilla, oyó el bastón de la ogresa golpeando los peldaños, cada vez más cerca, escaleras arriba, sordo y rítmico, como el aliento de un gran animal. Al fin oyeron el galopeo del bastón en su propio piso. Iba de acá para allá, inquieto. Por fin se detuvo frente a la guardilla, donde permanecían escondidos la princesa y su hijito. Fue entonces cuando la voz de la pequeña Aurora llegó a su oído, y primero el asombro y luego la cólera llenaron su corazón. Se inclinó entonces a mirar por la cerradura de la puerta, y en aquel momento un gran relámpago iluminó la estancia, de modo que pudo ver perfectamente a su nuera y a sus nietos. Lo primero que hizo fue aullar. Ningún lobo hubiera podido sobrepasar aquel largo aullido que taladró hasta los más espesos muros de la vieja casa. Todos los sirvientes acudieron en su ayuda. Cuando les tuvo reunidos, ordenó que todos, el cocinero, su mujer, su hijito e incluso el perrito Nicolás, fueran inmediatamente encarcelados en sus mazmorras. Lo mismo hizo con su nuera, sus nietos y el montero mayor. La reina ogresa pasó toda la noche planeando su venganza. Estaba tan cegada por el odio y la humillación que apenas pudo dormir. A la mañana siguiente regresaron todos al castillo de donde los había sacado. Hacía ya tanto tiempo. Pero a Silo, el montero, no se le pudo apresar. Sigiloso, como solo él sabía ser, había montado en su caballo y huido hacia las montañas, en dirección a las tierras de Zozogrino. Cuando llegaron al viejo castillo, la reina Selva ordenó que en el patio de armas se armara una enorme hoguera. Encima debían colocarse la olla más grande que jamás se vio por esos campos. Cuando la olla estuvo dispuesta, la reina Selva mandó aderezar su contenido con víboras, culebras y otras criaturas parecidas, que aunque hirvieran en su interior de la olla, conservaban todos sus poderes venenosos y malíficos. Más aún, se le acrecentaban con el fuego. El día previsto para el gran escarmiento amaneció resplandeciente. La reina Selva volvió a vestir sus galas preferidas y se rodeó de su corte de malignas criaturas. Hizo traer a su presencia encadenados a su nuera, la princesa durmiente, y sus nietos, Aurora y Día. Tras ellos, igualmente encadenados, aparecieron el pobre Rago, su mujer Erina y sus 3 hijitos. Incluso mandó traer al perrito Nicolás, que no entendía gran cosa del asunto y meneaba el rabito como si se tratara de una fiesta. Pero nadie había visto a Silo, ni nadie había podido encadenarlo, y esta ausencia del que ella había creído su más fiel servidor hacía rechinar de rabia y odio los dientes de Selva, y corroía aún más su corazón. ¿Veis esa gran olla hirviendo, llena de víboras, culebras y serpientes al rojo vivo? Pues a ellas seréis arrojados uno a uno para castigar vuestra traición y a fin de que sufráis más aún. Primero veréis dar alaridos de dolor y perecer en ella a vuestros hijos, para seguirles poco más tarde vosotros mismos en la misma muerte. Entretanto, lejos ya de allí, Silo galopaba sobre su caballo, cruzó valle y barranco y al fin de su larga carrera consiguió llegar a las tierras de Zozogrino. Precisamente en aquel momento, este y el príncipe habían llegado a un buen acuerdo que traería la paz a los 2 reinos.
Se acabaron las guerras, se acabaron los odios, decían. Por lo menos eso decían y seguramente deseaban. Fue entonces cuando se presentó Silo y contó a su señor las cosas que habían ocurrido en el reino durante su ausencia. De modo que el príncipe azul se puso en marcha sin tardanza hacia su castillo y llegó en el preciso, esperado y necesario momento. Ardía ya la leña, hervían las serpientes y las víboras vivas en el fondo de la olla, y el primer destinado a tales ferocidades era el pequeño Día. El niño, aunque pataleando, era conducido al suplicio, cuando en aquel instante llegaron a ellos, por sobre las almenas, clamores de trompeta y galopes de caballos. Por fin regresaba el príncipe azul a la cabeza de su ejército. Ya era hora. En cuanto al príncipe azul, montado en su caballo blanco, entró en el patio de armas. Rodeado de sus hombres, la reina Selva comprendió que todo estaba perdido. Como era orgullosa y además nada cobarde, detuvo al verdugo que se disponía a arrojar a su nieto a la caldera y de un salto prodigioso que nadie hubiera podido imaginar en una dama de porte tan altivo y mesurado, se arrojó ella misma dentro de la caldera. Y excusa decir el humo apestoso que invadió el patio de armas y los gritos de espanto de todos los demás. El pueblo, que hasta aquel momento se había agrupado en torno al castillo, se dedicaron a vitorear al príncipe azul, a la princesa, a los príncipes, Aurora y Día, y a los infelices Rago, Erina e hijos. Por supuesto, todo acabó de la mejor manera. El príncipe derramó algunas lágrimas por el atroz final de la reina Selva. Al fin y al cabo, era su madre. En cuanto a Rago y Erina, les concedió título y tierra, y al montero Silo no lo encontraron nunca. La leyenda acaba aquí. No hay detalles sobre lo que pasó después, pero debe suponerse que, tal y como suelen terminar esta historia, fueron todos muy felices, aunque la princesa nunca más sería tan cándida, ni el príncipe tan azul, ni los niños tan ignorantes e indefensos. Bueno, pues ante todo agradecerle a la Asociación del Donadío esta versión que nos ha dado, esta diferente versión, ¿no?, sobre la Bella Durmiente. Muchísimas gracias, porque ellas siempre están dispuestas a participar en todo lo que tiene que ver con la mujer, en todo lo que tiene que ver con la igualdad de derechos y, bueno, y en este caso contra la violencia de género. Voy a proceder otro año más, otro 25 de noviembre, a reunirnos aquí con todas y todos vosotros para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Hoy quiero que reflexionemos, quienes estamos aquí, sobre por qué debemos seguir conmemorando desgraciadamente este día y para qué puede servir un acto como el de hoy. En lo que va de año han sido asesinadas en España 41 mujeres, una de ellas ayer mismo en Estepa, y 10 menores, porque acabamos de conocer que una chica de 17 años menor también es considerada víctima de violencia de género hoy mismo. No hay en España ningún delito, ninguno que agrupe tan elevado número de víctimas mortales, ni siquiera el terrorismo que sufrimos muchísimos años en España y que tantas víctimas se llevaron por delante injustamente. Llevamos desde el 2003, cuando comenzamos a tener una contabilización de las víctimas por violencia de género, 1.886 víctimas de violencia de género. Una cifra escandalosa, respecto a la cual deberíamos de alzar un grito alto y claro.
Los números, aunque los escuchemos continuamente, son fríos. Y por esto hoy hemos querido recordar que todas las víctimas tienen nombre, apellido, que eran personas concretas con vidas propias, tenían padres, tenían hijos, tenían deseos de futuro, sus responsabilidades, en fin, lo que es una vida, que les fue arrebatada brutalmente y sin más motivo que el hecho de que eran mujeres e incluso hijas de mujeres a las que se le pretendía simplemente hacer el mayor daño con lo que más quiere una mujer, que son sus hijos. Por eso hemos colocado en la puerta este árbol que podríamos llamar de la memoria, para recordarla, para rendirle homenaje y para dar a conocer nuestra rabia y nuestro más profundo rechazo. Y cuando hablamos de cifras, estamos hablando solo de las muertes, porque existen muchísimas más, muchísimas que no han muerto, pero que sin embargo siguen sufriendo esa persecución, ese miedo, ese daño psicológico, ese daño físico, tanto ella como su hijo e hija. Un daño que si al final, afortunadamente, no consiguen acabar con la muerte, ese daño las marcará para el resto de su vida. Es un problema social, sí, es un problema de toda la sociedad, de todos nosotros y de todas nosotras. Y solo una conciencia global de todo, de la gravedad real de lo que sucede, puede movernos a actuar para erradicar este problema. Por eso es imposible que este día, porque es importante celebrar este día, porque nos sirva de altavoz para volver a insistir en la necesidad de que demos un giro radical a nuestra sociedad y encaremos este problema. Negarlo, equivarle a darle apoyo. Mirar para otro lado es permitirlo. Y callarse es dejar a su ancha a los maltratadores e indefensa a las víctimas. No nos vamos a callar frente a quienes matan, frente a quienes hacen daño a las mujeres y a sus hijos e hijas por motivos de género. Vamos a encararnos. Solo si saben que tienen el más profundo y expreso rechazo de la sociedad, encontrarán freno a sus acciones. Solo si la sociedad los rehúsa, las víctimas sabrán que no están solas, que tienen el apoyo de todos y todas nosotros, que encontrarán una mano que les ayude a salir de su situación y afrontar un futuro mejor. Por eso es por lo que hoy quiero hablar, para llamar la atención sobre esto. Frente a quienes niegan la violencia de género debemos estar las personas concienciadas. El silencio abre puertas a esta violencia, a ocultarla, a olvidarla y a negarla. Nosotros y nosotras debemos cerrar esas puertas y ser agentes activos contra esta lacra. No vale el silencio. Hablemos alto y claro. Si no lo hacemos así, nunca podremos erradicarla. Hemos invitado, de modo simbólico, a colgar fuera, en este árbol que hemos llamado de la memoria, vuestros deseos e ideas sobre la violencia de género. Estamos aquí todos y todas, y esto quiere decir que nos hemos posicionado de modo claro y determinado contra la violencia de género, que corra la voz y que esta posición se convierta en actos concretos, por todas las mujeres que ya han muerto, por todos los menores que han sido asesinados, por todas las mujeres, por sus niños y sus niñas que hoy están sufriendo vejaciones y violencia, por todos ellos, porque como seres humanos se merecen el respeto a su dignidad e integridad, que todos los días de nuestra vida se conviertan en un acto de lucha contra los maltratadores. Gritemos todos juntos no a la violencia de género. Y ahora vamos a guardar un minuto de silencio por todas estas mujeres asesinadas durante este año, las que han sido asesinadas y contabilizadas desde el 2023, y sobre todo
por la que ha hecho el número 41, que fue ayer mismo, aquí en Andalucía, en Estepa, con tan solo 49 años, a manos de su marido.